Buen día, en esta ocasión hablaremos sobre el tratamiento general del evento vascular cerebral isquémico. Yo soy la doctora Idalmis Briseida Reyes Cortés, soy médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara y residente de neurología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente. Los mensajes durante esta plática son: el ingreso y la atención en una unidad de cuidados especializados para EBC ha demostrado aumentar la sobrevida y reducir el grado de dependencia de los pacientes. El manejo del edema cerebral se realiza con terapia osmótica. Sin embargo, en casos donde no se obtenga respuesta, se debe solicitar valoración por el servicio de neurocirugía. Las metas de presión arterial en el periodo agudo, es decir, en las primeras 24 a 48 horas, deben ser mantenidas en menos de 220 sobre 120 milímetros de mercurio. Posterior a este periodo de tiempo, la presión arterial se debe de llevar a cifras de normotensión de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. El inicio temprano de la terapia de prevención secundaria reduce la recurrencia de un nuevo evento hasta en un 80%. El programa durante la presentación serán las medidas generales, el manejo del edema cerebral y de la presión arterial, la prevención secundaria haciendo énfasis en la antiagregación plaquetaria, la anticoagulación y el uso de hipolipemiantes. El ingreso y la atención en una unidad de cuidados especializados para EBC ha demostrado aumentar la sobrevida de los pacientes y reducir el grado de dependencia de estos. La atención y las medidas generales deben centrarse en estos puntos primordiales, ya que el correcto control de estas variables dependerá el pronóstico funcional de los pacientes. Se debe otorgar oxígeno suplementario en aquellos pacientes que saturen menos del 94% para mantener saturaciones meta arriba de este nivel. La opción de oxígeno hiperbárico será otorgada solamente en aquellas causas rarísimas donde el evento cerebrovascular sea debido a la presencia de un émbolo de aire. La terapia hídrica intravenosa deberá ofrecerse solo en aquellos pacientes que no puedan ingerir de forma adecuada los líquidos por vía oral y siempre se deberá preferir las soluciones isotónicas. La temperatura deberá ser mantenida en niveles de normotermia, ya que temperaturas menores a 37 grados centígrados o mayores a 39 grados centígrados empeoran el pronóstico funcional de los pacientes. La profilaxis de trombosis venosa profunda se debe otorgar en todos los pacientes en los cuales haya inmovilidad. Este se recomienda con compresión neumática intermitente asociada a los cuidados de rutina. No se debe ofrecer las medias de compresión elásticas y se puede iniciar dosis profilácticas con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada a partir del día 1 a 4 posterior al evento cerebrovascular. La rehabilitación se debe de iniciar de forma temprana, posterior a las primeras 24 horas del evento cerebrovascular. Se deben ofrecer sesiones frecuentes y prolongadas de acuerdo a la tolerancia del paciente. Otro punto muy importante es el control glucémico. Se debe mantener una glucemia entre los 140 y 180 miligramos sobre decilitro. Toda hipoglucemia menor a 60 miligramos sobre decilitro debe ser tratada, ya que la hipoglucemia o la hiperglicemia conlleva a peores pronósticos. La nutrición enteral es otro punto muy importante. Esta debe de iniciarse entre los días 2 y 7 posterior al evento cerebrovascular. Es importante evaluar la disfagia, ya que en aquellos pacientes con disfagia se debe de colocar una sonda nasogástrica en la fase temprana del EBC, es decir, en los primeros 7 días. Y en aquellos pacientes que se estime que esta disfagia va a persistir por más de 2 a 3 semanas, se deben de protocolizar para la colocación de una gastrostomía. Hay que considerar la administración de suplementos nutricios en todos aquellos pacientes con riesgo o que se encuentren en malnutrición. Y es importante también implementar higiene bucal de forma adecuada para evitar el riesgo de neumonía. Esto con enjuagues bucales con clorhexidina. El máximo riesgo de edema cerebral ocurre posterior a los 3 a 5 días del evento cerebrovascular. Para su manejo se debe usar terapia osmótica con manitol o solución salina hipertónica al 3%.
La dosis inicial de manitol es de 1 a 1.5 gramos por kilo para administrarse por 20 minutos y posterior a ello dosis de mantenimiento de 0.25 a 0.5 gramos por kilo cada 4 a 6 horas. Es importante que cuando se esté utilizando terapia osmótica se vigile de forma constante el sodio para mantener un sodio máximo de 155 a 160 milequivalentes por litro. De forma breve, como terapia puente, se puede utilizar la hiperventilación moderada para mantener metas de presión de dióxido de carbono entre los 30 y 34 milímetros de mercurio. Sin embargo, esta terapia no debe ser sostenida más allá de 4 horas por el riesgo de vasoconstricción cerebral y de aumentar la zona de isquemia. Terapias como el uso de barbitúricos, corticoides o la hipotermia no están indicadas para el manejo del edema cerebral. En aquellos pacientes que persista el deterioro neurológico asociado a edema cerebral a pesar del correcto uso de terapia osmótica, dentro de las primeras 48 horas se debe solicitar la valoración por parte de neurocirugía para valorar la realización de una cranectomía descompresiva. Está bien demostrado que en aquellos pacientes de 60 años o menos con infartos unilaterales de la arteria cerebral media, la micronectomía descompresiva reduce la mortalidad por la mitad y en aquellos pacientes, en más del 55%, van a mantener un pronóstico funcional adecuado, con una escala modificada de Rankin a un año de 2 o menos. En aquellos pacientes de 60 años o más, la reducción de la mortalidad está también demostrada, sin embargo, el pronóstico funcional no es tan adecuado. El manejo de la presión arterial es otro de los puntos claves en el control de nuestros pacientes que sufrieron un infarto cerebral, ya que posterior a un infarto, la presión arterial se eleva de forma normal por la autorregulación vascular cerebral, esto con el fin de maximizar la perfusión a las áreas cerebrales isquémicas, por lo que las metas de la presión arterial en las primeras 24 a 48 horas posterior al evento deben ser menores a 220 sobre 120 milímetros de mercurio, excepto en aquellos pacientes que sean candidatos a trombolisis, en donde la presión arterial se debe de mantener por debajo de los 185 sobre 110 milímetros de mercurio y una vez administrada la trombolisis por debajo de los 185 sobre 105 milímetros de mercurio. Durante la terapia endovascular se deben mantener presiones arteriales medias entre 70 y 90 milímetros de mercurio con una presión arterial sistólica menor a 160 milímetros de mercurio para disminuir el riesgo de hemorragia. En aquellos pacientes con presión arterial mayor a 220 sobre 120 que no son candidatos a trombolisis o terapia endovascular y que no tienen otras condiciones o comórbidos que requieran un manejo agudo para la presión arterial, como por ejemplo una disección aórtica, es razonable un descenso de la presión arterial sistólica en un 15% durante las primeras 24 horas. Después de la etapa de autorregulación, es decir, después de estos 24 a 48 horas, la presión arterial debe ser gradualmente reducida hasta llegar a cifras de normotensión, es decir, menores a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. El inicio urgente de la terapia de prevención secundaria posterior a un infarto cerebral reduce la recurrencia de un nuevo evento en un 80%, por lo cual debe establecerse antes del alta del paciente. Esta se centra en el manejo de la presión arterial, en el uso de antiagregación plaquetaria, de anticoagulación en aquellos pacientes en los cuales esté indicado, de estatinas, en el establecimiento de una dieta y de actividad física y en el control de comórbidos como tabaquismo, alcoholismo, diabetes mellitus y la obesidad. La antiagregación plaquetaria reduce el riesgo de un segundo evento hasta en un 25% por sí sola. Se recomienda la administración de ácido acetilsalicílico en las primeras 24 a 48 horas posterior al evento cerebrovascular. Sin embargo, en aquellos pacientes que recibieron trombolisis, el inicio de esta se debe retrasar 24 horas con una tomografía de control para descartar la conversión hemorrágica. El ácido acetilsalicílico se debe otorgar a dosis de 75 a 150 miligramos día y otras alternativas son clopidogrel 75 miligramos día o cilostazol.
La terapia antiplaquetaria dual, es decir, el uso concomitante de aspirina con clopidogrel 75 miligramos día, se recomienda en aquellos pacientes con ataques isquémicos transitorios o un EBC menor, es decir, con NIHSS menor a 4, por 21 días, la cual deberá ser iniciada dentro de los primeros 90 días tras el evento, de forma ideal en las primeras 24 horas. Todo paciente con EBC de fuente cardioembólica debe iniciarse anticoagulación plena. Las opciones de tratamiento son antagonistas de la vitamina K con dosis necesaria para mantener INRs meta de entre 2 y 3, dabigatran 150 miligramos cada 12 horas, rivaroxaban 20 miligramos cada 24 horas o apixaban 5 miligramos cada 12 horas. Esta dosis se debe de ajustar de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular o de acuerdo a la edad de los pacientes. En aquellos de más de 80 años, la dosis se ajusta también. Hay situaciones en donde se debe evitar el uso de los nuevos anticoagulantes orales, y estas son específicamente en aquellos pacientes con tasas de filtrado glomerular menores a 15 mililitros por minuto, que están en terapia de hemodiálisis o que tengan una FA valvular, es decir, que sean portadores de prótesis mecánicas o que tengan estenosis mitral moderada a severa, así como en aquellos pacientes que sufrieron un EBC de otras fuentes de embolismo, como estenosis mitral, cardiomiopatía, endocarditis infecciosa, etc. Para pacientes con FA no valvular, incapaces de mantener un INR en rango terapéutico con antagonistas de la vitamina K, se recomienda el uso de los nuevos anticoagulantes orales. El uso concomitante de aspirina y anticoagulación oral con los antagonistas de la vitamina K solo estará indicado en aquellos pacientes que sufrieron un EBC de causa cardioembólica y que además sean portadores de una prótesis valvular mecánica, hayan sufrido un síndrome coronario agudo o sean portadores de un stent. La combinación de aspirina y clopidogrel se puede considerar en aquellos pacientes con indicación para anticoagulación, pero que se rehúsen a tomar anticoagulación o que exista alguna contraindicación para su uso. Ahora bien, ¿cuándo podemos iniciar la anticoagulación tras un EBC isquémico? Esta se puede iniciar de forma segura en las primeras 24 horas después de un ataque isquémico transitorio. Pero en aquellos pacientes con un EBC isquémico no se debe de iniciar antes de los 4 días del evento por el alto riesgo a conversión hemorrágica. Y esto se va a hacer de la siguiente manera. Posterior a contar con una tomografía de cráneo de control a las 72 horas del evento, se debe considerar el tamaño y el NIHSS inicial del paciente. Así pues, si el tamaño del infarto es de menos de 2 centímetros o de menos de un tercio del territorio de la arteria cerebral media, sin transformación hemorrágica, con un NIHSS inicial menor a 8 puntos, se puede iniciar la terapia de anticoagulación a partir del cuarto día. Si el tamaño del infarto está entre un tercio y 2 tercios del territorio de la cerebral media, no hubo transformación hemorrágica y el NIHSS inicial fue entre 8 y 16 puntos, se puede iniciar a partir del día 7. Si por el contrario el tamaño fue más de 2 tercios de la cerebral media, no hubo transformación hemorrágica o el NIHSS inicial fue más de 16 puntos, se debe de iniciar posterior a la semana del evento cerebrovascular. En cualquier caso en el que el paciente haya sufrido transformación hemorrágica, se debe de iniciar la anticoagulación con un periodo de espera de mínimo 4 semanas. La reducción del colesterol de baja densidad por cada milímetro por litro disminuye en un 12% el riesgo de recurrencia de un nuevo evento cerebrovascular, por lo que está indicado el uso de hipolipomiantes orales en todos los pacientes. Esto no solo por sus efectos en el manejo de la dislipidemia, sino por los efectos pleiotrópicos que las estatinas tienen. En todos los pacientes de menos de 75 años se debe de iniciar el uso de estatinas de alta intensidad, es decir, atorvastatina o rosuvastatina a las siguientes dosis. Nuestras metas de tratamiento son mantener un colesterol de baja densidad por debajo de los 70 miligramos sobre decilitro o alcanzar una reducción mayor al 50% de la basal o mantener un colesterol de alta densidad por arriba de los 100 miligramos sobre decilitro.
En aquellos pacientes con contraindicación para el uso de estatinas de alta intensidad o que hayan presentado efectos adversos o intolerancia al uso de estos, se puede considerar el uso de estatinas de moderada intensidad para lograr metas de reducción de colesterol LDL entre el 30 y 49% de la basal. En aquellos pacientes de muy alto riesgo para una recurrencia y de muy alto riesgo cardiovascular que no alcancen las metas de tratamiento, se debe considerar el uso de otros fármacos como ezetimiba. Las conclusiones de esta plática son: la optimización temprana de las medidas generales para mantener una adecuada homeostasis en el paciente que sufrió un infarto cerebral es esencial e impacta de forma directa en la sobrevida del paciente y en la funcionalidad. El manejo de la presión arterial en el periodo agudo debe ser sumamente cuidadoso, con el fin de evitar el riesgo de conversión hemorrágica, pero manteniendo una adecuada perfusión cerebral. El establecimiento de la prevención secundaria posterior a un EBC isquémico es la principal medida para disminuir el riesgo de recurrencia y debe realizarse antes del alta del paciente.